Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Arranca el día en la bolsa. Ángel Lozano, ¿cómo despierta el IBEX 35 este 30 de agosto? En positivo, es una subida muy suave del 0,13%, pero acerca al selectivo a los 9.600 puntos, ahora mismo en 9.596. Vamos a ver cuáles son los valores que están propiciando este avance moderado. BBVA sube un 0,7%, por detrás Acerinox y Bankinter se apuntan más de medio punto porcentual, Repsol sube un 0,5%. Entre los que caen tenemos a Iberdrola, se deja un 0,6%, por detrás a Acciona, que ayer subía con mucha fuerza al calor del avance de las renovables. Hoy los inversores están recogiendo algo de las ganancias, baja un 0,35% y tenemos a IAG retrocediendo un 0,26%. También hay recogida en Solaria, que se deja un 0,3%. Si nos fijamos en el mercado continuo, aquí tenemos a Prin encabezando las caídas, se deja un 3,4%. Renta Corporación baja un 2,6% y Adolfo Domínguez pierde un 1,65%. Entre los que suben, Bodegas Riojanas arriba un 4,3%, por detrás Ecoener, que recupera un 2,7%, y Naturhaus, que sube más de un 2,2%. Les recuerdo que estamos a punto de conocer ese dato de IPC adelantado en nuestro país, con una prima de riesgo que está en 101 puntos básicos y una rentabilidad del bono a 10 años en el 3,57%. En Europa, Rubén. Tenemos también a los principales indicadores con ganancias. Vemos subidas en París del 0,23%. Está el CAC en 7.390 puntos. Subida también para la bolsa de Milán del 0,36%, 28.995 puntos. Y también vemos avances para los top 50 del 0,17% en 4.330 puntos. Apertura del DAX, que también tenemos ya sobre la mesa, 0,13% arriba, 15.915 puntos. Por compañías, vemos que en el Eurostock 50 las principales subidas son para Kone, está avanzando más de un 2%, le siguen AXA con avances del 0,7% y también Intesa Sanpaolo, que hoy tiene un consejo de compra por parte de Alfa Value que le mejora el precio objetivo. Está subiendo Intesa Sanpaolo un 0,7%. El lado negativo destaca Iberdrola dentro de los top 50, bajando un 0,7%, lo mismo que se está dejando Prosus. Dentro de la bolsa alemana, dentro del DAX, lo más significativo, la subida de Commerzbank del 0,8%. Estamos viendo caídas para la energética RWE, que se deja un 2%, lo mismo que otra compañía del sector, Siemens Energy, que está perdiendo un 1,6%. En la bolsa de París destacan las subidas que estamos viendo esta mañana de Stellantis, de AXA, mejor dicho, del 0,7%. Por detrás Legrand y Total Energy subiendo medio punto porcentual, bajando Carrefour, que se deja un 0,3%. Y en la bolsa de Milán tenemos subidas para Beper Banca del 1%, también está subiendo un 1% Saipem y Banco BPM. ¿Más claves cuáles? Recordamos que los futuros en Estados Unidos vienen ahora mismo con signo mixto, está cayendo un 0,05% el del Dow Jones, está subiendo un 0,02% el futuro del S&P 500 a la espera del dato de PIB en Estados Unidos, primera revisión del dato del segundo trimestre, y el ADP de empleo en el sector privado no agrícola. Venimos de una sesión marcada por ganancias en las plazas asiáticas y que en el mercado de materias primas están subiendo los futuros del petróleo, casi medio punto porcentual. Lo que se relajan hoy son las rentabilidades de los bonos, tanto en Europa como en Estados Unidos. De ese dato de crecimiento económico en Estados Unidos hemos hablado con Roberto Soltes de Singular Bank y esto es lo que nos ha dicho. Cada vez más cerca, porque se ha ido retrasando en los últimos trimestres, pero las fuerzas que llevan al menos a una desaceleración, a un estancamiento temporal de su economía siguen absolutamente presentes. Un encarecimiento tremendo de la financiación para los hogares y para las empresas, un agotamiento del ahorro acumulado durante la pandemia y de cara al año que viene una política fiscal que, al igual que en Europa, va a dejar de ser tan expansiva. Crecimiento más suave, amenaza de recesión económica en las principales economías desarrolladas del mundo e importante la inflación. A las dos conoceremos la inflación en Alemania. Roberto Soltes lanza la previsión. De bajo crecimiento de la productividad, y cuando el efecto base, es decir, la comparación con el año pasado, pues nos aboca a un repunte de las tasas de inflación interanual, ahora que tenemos también los precios de la energía
hacia arriba. Así que en el caso de España, por ejemplo, pues no ahora con el dato de agosto que conoceremos en unos minutos, pero sí con el de septiembre probablemente volvamos al 3% de IPC general. Y ya tenemos el IPC aquí en España. Dato adelantado por el INE, sube el IPC 3 décimas en el mes de agosto hasta el 2,6% por la subida de los precios de la gasolina. La inflación subyacente, por su parte, se modera una décima hasta el 6,1%. Eso en tasa interanual. Si miramos mes a mes, la diferencia entre julio y agosto, los precios subieron medio punto, un 0,5% en el mes de julio. Solamente ha sido la tasa negativa mensual una vez este año y fue en el mes de enero. Pero hay más referencias que ha publicado ya el INE esta mañana. Por ejemplo, los precios de exportaciones de productos industriales bajan un 2,7% en julio en tasa interanual, mayor caída desde el año 2000. Y tenemos también las pernoctaciones extrahoteleras, descendieron un 2,2% en tasa interanual. IPC general aquí en España en el 2,9% e IPC subyacente en el 6,1%. Son las 9:06, esto es Radio Intereconomía. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Ahora que toca llenar tu despensa tras las vacaciones, no quieres hacerlo de cualquier forma ni a cualquier precio. Con Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés lo tienes facilísimo, porque nos han preparado un 3x2 en más de 5.000 productos de primeras marcas. Por ejemplo, puedes llevarte 3 helados Häagen-Dazs y pagar solo 2. Y también en todos los pañales Dodot Activity Extras, en gazpachos y salmorejos, en aceite de oliva virgen extra Coosur de 1 litro. Y así en más de 5.000 productos de alimentación, droguería e higiene personal. No quieras ver cómo lo agradece el bolsillo. Además, hasta el 6 de septiembre dispones de un 50% de regalo por compras en congelados y helados para canjear en próximas compras de estos mismos productos. Pero aún hay más, ya que te puedes llevar 5 euros de regalo para canjear en carnicería por cualquier compra superior a 25 euros en alimentación, droguería y perfumería. Y así vuelves a ahorrar un dinerito en tus filetes, chuletas, solomillos. Recuerda que tanto si compras físicamente en tienda como a través de su web o app, tienes a tu disposición todo un mundo de servicios que hará de tu experiencia de compra algo único. Realmente da gusto llenar tu despensa con las ofertas de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. 9:08 de la mañana. IPC 2,6%, la tasa general 6,1%, la tasa subyacente. Ese dato lo vamos a analizar enseguida con Roberto Soltes y lo vamos a ver y a desgranar durante toda la jornada. IBEX 35, ¿sigue en verde? No, se ha dado la vuelta. Las caídas son muy estrechas, del 0,07%, 9.572 puntos. No es extraño, venimos de 6 sesiones consecutivas de avances. Vamos con los protagonistas del día. IG, broker financiero líder en productos cotizados, patrocina este espacio. Iniciamos este repaso alfabético con los títulos de Acciona, caída del 1,9%. Recordemos que ayer subía con mucha fuerza al calor del avance de las renovables y de su filial Acciona Energía, que fue la más alcista del IBEX. Ese retroceso del 1,9% deja el precio de los títulos en 130,80. También más de un 1% está perdiendo Acciona Renovables, un 1,36% hasta los 27,54 €. Y seguimos con Acerinox. Los títulos de la acerera en 9,29 suben un 0,6%. Subidas para ACS del 0,34%. Sus acciones esta mañana en los 32,29 €. 145 € justos para los títulos de AENA. El gestor aeroportuario sube ligeramente, un 0,10. Amadeus bajando un 0,19%. Sus títulos se compran y se venden por 63,08 €. ArcelorMittal recupera un 0,2%. Compra y venta en 24,72. Vamos con los bancos. En verde todos esta mañana. BBVA subiendo un 0,87%.
0,7%, su precio 7,41 €. El Sabadell se anota un 0,6 hasta 1,12 €. Medio punto arriba el Banco Santander, está marcando los 3,65 €. Santander Private Banking, la unidad de banca privada del Grupo Santander para el extranjero, podría enfrentarse a ciertas dificultades en Brasil. Según publica hoy el diario 5 Días, esa actividad se va a ver afectada por la decisión del presidente del país de aplicar un impuesto del 22,5% sobre las rentas generadas en este tipo de vehículos de inversión. Bankinter, subidas esta mañana del 0,66% hasta los 6,13 €. CaixaBank sube un 0,7%, cotiza en 3,88. Ayer colocó un bono de 1.250 millones de euros a 7 años en formato de deuda senior preferente. La demanda fue superior a los 3.000 millones. Y el último banco que nos queda, Unicaja, que sube un 0,67%, se coloca en el euro con 4 céntimos. Ya fuera del sector financiero, vamos con Celnex, baja un 0,74, cotiza en 34,94. Morgan Stanley mantiene su recomendación de neutral, de ponderar en línea, con un precio objetivo que se reduce de 44 a 40 euros. Subida para Logista del 0,48%, 25,14 €. Y vamos con Enagas, que a esta hora baja un 0,22, tiene un cruce de 15,67. Caídas también para Endesa, son del 0,64%, sus acciones en 19,27. El grupo de infraestructuras Ferrovial, con movimientos estrechos al alza, sube un 0,2 en 29,32. Un 0,29% se están dejando las acciones de Fluidra, bajan hasta los 20,58. Seguimos con Grifols, la compañía de hemoderivados, consolidando niveles, sube ligeramente un 0,15 en 12,77. Indra repite precio de cierre de ayer plano. Ahora mismo la compañía está en 13,07 €. Y vamos con los títulos de Iberdrola. La eléctrica está cayendo un 1,5%. Es una de las compañías que restan, que ponen lastre al IBEX 35, cotiza en 11,07. Inditex, tímidos recortes esta mañana del 0,09%, 35,21. JB Capital Markets mantiene su consejo de compra sobre Inditex, da un precio objetivo elevado, se lo eleva de 39,70 a 41,60 € por acción. Y seguimos con Inmobiliaria Colonial, consolida niveles en 5,55. Pérdidas para IAG son del 0,29% hasta el 1,88 €. Laboratorios Farmacéuticos Rovi se cambia en 50,85, baja un 0,3. 0,67% arriba los títulos de Mafre hasta el 1,96 €. La hotelera Meliá se deja un 0,33, eso recorta el precio a 6,12 €. Merlin Properties cayendo esta mañana un 0,31%, 8,14 su precio. Naturgy, la gasista, baja un 0,9 hasta 26,72. También baja Rebella un 0,36% hasta los 15,03. Repsol, la petrolera, arriba un 0,45 hasta 14,43. SACIR en rojo se deja un 0,4% hasta los 2,96 €. Acertis y SACIR, que ofertan en Puerto Rico por 4 autopistas por más de 2.000 millones de euros. Seguimos con Solaria. Recordemos, ayer mejora de recomendación y subida importante. Hoy se mantiene el tono alcista, pero mucho más moderado, arriba un 0,3 en 14,05. Y muy tímidas también las subidas para Telefónica, son del 0,05%, 3,79 €. La compañía, que cerró ayer en 3,79 € por acción, significa que ya ha recuperado la caída que se produjo a comienzos de agosto, cuando se conoció que había perdido el contrato para dar servicio a su principal cliente mayorista en Alemania, el grupo 1&1. Antes de conocerse la noticia, cotizaba en los 3,77 €. Y un IBEX 35 que mantiene esa tendencia moderadamente a la baja, pierde un 0,15, se sitúa en 9.566. IG, broker financiero líder en productos cotizados, ha patrocinado este espacio. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, AllianceBernstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, AllianceBernstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. AllianceBernstein, Ahead of Tomorrow. Más información en alliancebernstein.com. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Yumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador y Yumbe. Los domingos de 12 a 12 y media de la noche, Diálogos en Familia, en Radio Intereconomía. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hoy nos acercamos al universo fascinante de la educación, de la familia. Son nuestros Diálogos en Familia. Diálogos en Familia. Os esperamos. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. Roberto Soltes es jefe de estrategia de Singular Bank. Roberto, buenos días de nuevo. Buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿cómo estás viendo el arranque de la bolsa hoy? Bueno, muy estable. Veníamos de un rebote bastante fuerte en las últimas sesiones. En los futuros en Estados Unidos pues vienen con ligerísimas caídas. Por otro lado, la bolsa estadounidense todavía estuvo subiendo un poquito después de los cierres en Europa. Así que pocas novedades, probablemente va a ser un día sin grandes cambios. Hemos conocido el IPC aquí en nuestro país. El IPC sube 3 décimas en agosto hasta el 2,6% y la inflación subyacente se modera 1 décima y está en el 6,1%. ¿Qué te parece el dato? Bueno, no ha habido sorpresas. Teníamos ya conocida esa subida de los precios de la energía, de los combustibles, y el resto de los componentes todavía no los ha dado el INE hasta el dato definitivo de mediados de septiembre, pero lo que está confirmando sin ninguna duda es que salvo que tengamos una caída muy fuerte de los precios de los combustibles en el mes de septiembre, la tasa interanual en este mes se va a ir por encima o cerca del 3%. Así que la inflación general lo que está haciendo es el yo-yo respecto a una inflación subyacente, que es la realmente importante, que solo ha bajado 1 décima en el mes, que sigue por encima del 6% y que al margen de si el BCE sube o no un último cuartillo en las reuniones de septiembre y de noviembre, lo que sí nos aboca es a una política monetaria que tiene que ser prolongadamente restrictiva. Y la inflación subyacente, ¿por qué cuesta en España y en Europa tanto doblegarla? ¿Es por la energía? ¿Es por la sequía, los alimentos? ¿Qué pasa ahí? No, justo la subyacente es la que excluye energía y alimentos frescos. Aquí influyen mucho más los precios de los servicios, que a su vez están mucho más determinados por los incrementos salariales. Tenemos esta reactivación tan fuerte del sector de servicios, sobre todo ocio, restauración y turismo, el aumento de los precios de los paquetes turísticos. Aquí, por ejemplo, entran en el cálculo los billetes de avión y de ahí que estemos en tasas tan altas, al igual que en el resto de Europa. Este es un fenómeno que está sucediendo en todo el mundo desarrollado, también en Estados Unidos, y aquí es donde realmente está la tasa de inflación que tienen que doblegar los bancos centrales. Y los bancos centrales han dicho en Jackson Hole que van a seguir ahí duros y firmes para conseguir llevar la inflación al 2%. ¿Esperas 1, 2 subidas más por parte del Banco Central Europeo este año?
No, posiblemente ninguna. Es importante destacar lo que ha sucedido en el mes de agosto. El mercado apenas ha movido sus expectativas respecto a las reuniones de septiembre. Ahora mismo está dando aproximadamente un 50% de probabilidades a que suba el BCE un cuartillo y no llega al 20% a que lo haga la Reserva Federal. Para el BCE el mercado ahora mismo está dando un 80% de probabilidades de que acabe subiendo un cuartillo, si no en septiembre, sí en noviembre. Pero lo realmente destacable es que se ha retrasado el calendario de recortes de los tipos de interés, que hubo un momento que se estaban esperando ya para finales de este año. Ahora mismo se están retrasando para el verano del 2024 y descontando que el Banco Central Europeo no va a ser capaz de bajar del 3% en 2025, la Reserva Federal todavía va a seguir cerca del 4%. Así que yo creo que la conclusión fundamental es: tenemos unas políticas monetarias prolongadamente restrictivas, pero eso no significa que los tipos de interés vayan a tener que subir más. Estamos prácticamente allí. Que suba un cuartillo más o no es irrelevante si vamos a tener todavía tipos por encima del 3% en 2023, 2024 y 2025. ¿Ahí cómo se está comportando el tramo corto de la curva y el tramo largo de la curva, el 2 años y el 10 años? Pues como no se han cambiado mucho las expectativas de las reuniones inminentes, los tramos más cortos han estado algo más anclados y, sin embargo, han sido los tramos largos los que han subido más. Hemos llegado a tener el bono a 10 años en España bien por encima del 3,7%, en el caso de Estados Unidos al 4,3%. Así que lo que tuvimos fue una curva un poco más aplanada. Y esto, como inversores, lo que hace es incitarnos a alargar un poco los vencimientos de nuestra cartera de renta fija, no estar tan solo refugiados en activos monetarios, sino aprovechar estos repuntes para ir invirtiendo también en bonos a 2-3 años, con el objetivo de amarrar estas rentabilidades tan atractivas durante un periodo prolongado. La bolsa también este año va como una moto, ¿no? Un 15% de rentabilidad en el año. No sé si ya las valoraciones están ajustadas. Las valoraciones están muy estiradas, son muy exigentes, especialmente en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos está cotizando a 19 veces los beneficios previstos para el año que viene, con unas estimaciones de beneficios del consenso que son muy optimistas. Están anticipando un aumento de beneficios del 11% en un 2024 en el que estamos esperando una economía que crece menos del 1% en términos reales y donde la inflación poco a poco se va moderando. Así que múltiplos exigentes con estimaciones de beneficios optimistas. Es cierto que muy concentrado en los gigantes tecnológicos, sin embargo, las valoraciones son mucho más confortables en el caso de Europa, en España o en Japón, en China. En España el múltiplo de beneficios está rondando solo 11 veces, con una rentabilidad por dividendo que va camino del 5%. En el caso de Europa estamos a per 13%. Así que el problema en todo caso lo tendrán los gigantes tecnológicos en Estados Unidos, que están con esta fiebre de la inteligencia artificial y son los más vulnerables si los tipos de interés siguen subiendo. Y, por ejemplo, sector como el de renovables, ayer lo hizo muy bien en bolsa, y pensando en las políticas de Europa y también de Estados Unidos para favorecer la transición energética y luchar contra el cambio climático, entiendo que de aquí a los 10 próximos años, sí o sí, que el viento sopla a favor. Sí, es un cambio interesante que se ha producido en los últimos años. Es que las eléctricas de repente se han convertido en un negocio de crecimiento con el boom de las energías renovables y con todos estos subsidios públicos. También lo que les está facilitando es una financiación a largo plazo y a tipos fijos. Eso reduce su sensibilidad en el corto plazo a las subidas de los tipos de interés y hace que veamos todavía un potencial atractivo en compañías como Iberdrola, RWE, E.ON y demás compañías del sector. ¿Ves más potencial en las grandes que en las pequeñas y medianas? Porque las pequeñas y medianas todavía siguen castigadas, no logran despertar, ¿no? Bueno, depende mucho del modelo de negocio, de lo diversificados que estén y de la solidez de sus balances. Entonces sí que tenemos algunas compañías más pequeñas, más volcadas en renovables, que estaban en valoraciones tremendamente elevadas, que en la medida en que el precio de la electricidad, el pool, se va viniendo para abajo porque se va aliviando la crisis energética desatada por la invasión de Ucrania y no tenemos problemas en principio de suministro de gas natural este invierno y va entrando nueva producción de renovables en el sistema, va tirando hacia abajo los precios, es lógico que sus cotizaciones se vengan más para abajo. Nosotros estamos muchísimo más cómodos en los nombres que mencionaba, en las grandes eléctricas integradas y diversificadas por tipo de negocio y por geografía, porque aquí también tenemos un riesgo regulatorio que
que hay que tener en cuenta. Y, por ejemplo, la crisis de Evergrande está afectando al inmobiliario español. Esta mañana también venía un amplio reportaje en el diario Expansión donde hablaba de los precios de la vivienda y las expectativas de aquí a finales de año. Ayer creo que venía algo parecido también en el diario 5 Días diciendo pues que se presenta un escenario complicado por el entorno de recesión económica y también el encarecimiento de la financiación. ¿Cómo ves el inmobiliario? Sí, nosotros en Singular Bank publicamos en mayo un informe y identificábamos que en España el precio medio de la vivienda se había ido como un 6% por encima de su nivel de equilibrio, teniendo en cuenta la subida de las cuotas hipotecarias. La gran ventaja que tenemos en España respecto a otros países es que tenemos un problema de falta de oferta, sobre todo en las grandes ciudades y especialmente en el segmento de alquiler. Entonces, la caída de precios va a ser muchísimo más moderada que cuando explotó la burbuja inmobiliaria. Y por otro lado, las inmobiliarias, los promotores cotizados en bolsa están con descuentos muy fuertes respecto al valor de sus negocios. Y eso significa que no va a haber grandes oportunidades para el que quiera comprar vivienda, pero si efectivamente el mercado inmobiliario está tocando suelo en algún momento del año que viene con esas caídas moderadas del orden de magnitud que acabo de mencionar, pues estas pueden ser una buena oportunidad de inversión. Muy bien, pues Roberto Soltes desde Singular Bank, gracias por el análisis y que tengas buen día. Cuídate. Muchas gracias, igualmente. Gracias, adiós. ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística. Y en el Corte Inglés tenemos las mejores marcas de papelería al 3x2 para que dé rienda suelta a tu imaginación. Bic, Tipex, Stabilo Pilot, Milán. ¡Au! Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Mercado continuo. En el mercado continuo tenemos a Renta Corporación encabezando los descensos, se deja un 2,6%, Prim baja un 1,7% y la compañía textil Adolfo Domínguez se deja un 1,64%, cotiza en 6 euros justos. Las subidas están lideradas desde el primer momento de la negociación por Bodegas Riojanas, que se anota más de un 4%, Naturhaus sube un 2,33% y por detrás Amper y Duro Felguera, que están recuperando algo más de 2 puntos porcentuales. CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio. En el resto de bolsas europeas tenemos signo mixto a esta hora de la mañana. Tenemos al DAX bajando un 0,11%, está en 15.912 puntos a la espera del dato de IPC que se va a conocer también el adelantado del mes de agosto a las 2 de la tarde. Ya hemos conocido ya en Alemania, recordemos los precios de importación que bajan 6 décimas en el mes de julio. Tenemos pérdidas también para el Eurostoxx 50, son del 0,08%, 4.322 puntos. Está subiendo la bolsa de Milán un 0,32% hasta 28.978 puntos y tenemos también avances en la bolsa de París, son del 0,02% en 7.300, mejor dicho, 44 puntos. Bolsa de Londres, que viene cotizando también con subidas esta mañana del 0,38%, está en 7.494 enteros. Vamos a mirar por compañías. Vemos como Cone sigue liderando las subidas dentro del Eurostoxx 50 con avances de más del 2% y por detrás se sitúa una compañía española, el BBVA, que está subiendo un 1,2%. Lo peor se lo lleva también la española, Iberdrola, que baja un 1,6%, lo mismo que los títulos de Prosus. ASML, por su parte, está perdiendo un 1%. Hoy tiene un consejo por parte de Berenberg, mantiene el consejo de compra y eleva el precio objetivo. A pesar de ello, cae la acción, pasa de 445 a 460 euros. Vamos con
Más compañías que son noticia esta mañana, por ejemplo, dentro del DAX, estamos viendo bajar hoy el sector energético. RWE se deja un 2%, un 1,8% de caída para Siemens Energy, y los títulos de E.ON también bajando casi un 1%. Lo mejor se lo lleva Hannover Rück, que está subiendo medio punto, lo mismo que los títulos de Porsche o del Commerzbank. En la bolsa de Milán estamos viendo cómo suben los títulos de Ocado, un 5%, eso es en la bolsa de Londres, en la bolsa de Milán. Ahora sí está volviendo a Saipem, subiendo un 2,4%, los títulos de Nexi también en subidas del 1,2%, y la aseguradora Generali con avances del 1%. Está bajando A2A y Buzzi en torno al 0,2%. Y terminamos el repaso en París, donde tenemos a los títulos de Worldline liderando las subidas. Le siguen AXA y Crédit Agricole, junto a BNP Paribas, que están subiendo en torno al medio punto porcentual, lo mismo que las acciones de Danone o de Renault. Lo más destacado hoy, la caída de la Dassault Systèmes y de Dassault, que de Alstom, que están perdiendo casi un 0,6%. 2 minutos y abrimos el consultorio 915 33 18 51. Hoy va a responder Samuel Plaza, que es director de JFD Brokers España. Tienen otro teléfono al que pueden mandar sus mensajes de audio o sus mensajes de texto. Es el 609 22 47 16. Los gráficos los van a poder ver a través de nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía. A través de ese canal pueden ver los gráficos, pueden plantear cualquier duda y deben, como no, suscribirse. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Ha llegado el verano, ha llegado la diversión más refrescante. Ven a Acuópolis Villanueva y disfruta de las mejores atracciones acuáticas como Cangaroa para los más valientes o atracciones para los más peques de la casa como Mini Waikiki, Mini Zigzag. No te lo puedes perder. Ha llegado el verano, ha llegado Acuópolis Villanueva. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. 9:32 minutos de la mañana, abrimos consultorio de bolsa hoy con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Bueno, ahí seguimos viendo cómo están los índices a esta hora de la mañana. Y parece que se toman un poquito de pausa después de varias sesiones seguidas de ganancias, de subidas. ¿Es lo normal? Sí, sí, bueno, arrancamos la semana muy bien, ¿no? Con dos sesiones lunes y martes muy positivas en general en todas las bolsas. La semana pasada ya hablábamos, ¿no?, de que estábamos en niveles de soportes muy importantes y que a partir de esos niveles de soporte se podrían generar de nuevo oportunidades alcistas, ¿no? Por tanto, pues bueno, una semana que digamos que reafirma, ¿no?, esa tendencia, y sobre todo me quedo con una sorpresa que para mí no me esperaba esta semana, que era la superación de los máximos que vimos de la semana pasada, ¿no? En el caso del IBEX 35, esos 9.515 puntos, o en el caso, por ejemplo, dentro de la renta variable europea, en el caso del DAX, por encima de los 15.893. Por tanto, bueno, de momento se mantiene el tono positivo. Todas esas dudas que vienen de China y otras incertidumbres, ¿no?, que tenemos alrededor no parece que afecten de momento de forma importante a la renta variable, y todo apunta a que la dinámica pues va a seguir siendo la misma en las próximas sesiones. Vale, entonces en el IBEX, ¿qué tenemos que vigilar, Samuel? Recuérdame. Bueno, pues en el IBEX tenemos que vigilar, sobre todo en este momento, la próxima resistencia que tenemos, el máximo anterior que vimos en la zona de los 9.730 puntos aproximadamente, 9.725 puntos, ¿vale? Que ya estamos muy cerca de alcanzar esos niveles. Y luego la última resistencia, que es la resistencia de la semana pasada que superamos en la sesión de ayer, en los 9.516 puntos. Esas son, yo creo que ahora mismo, para el corto plazo, las dos referencias más importantes que
que tenemos, ¿no? Si vemos un IBEX con fuerza que mantiene las subidas, pues seguramente intentará atacar esos máximos en los 9.727, algo que será muy positivo. Pero si vemos que sesión de hoy, sesión de mañana, pues las cosas se complican y volvemos a ver un cierre por debajo de esos 9.516 puntos, por tanto, seguramente volveremos a testear la zona de los 9.200, ¿ok? Luego, pues por ejemplo, DAX alemán, la situación es muy similar, superamos esos 15.893, por tanto, el siguiente nivel a vigilar es el máximo que marcó en los 16.537, pero cuidado, porque si volvemos a cerrar de nuevo por debajo de esos 15.893, es posible que de nuevo el DAX pueda volver de nuevo a zonas de los 15.500, 15.600 puntos. ¿Ok? Y luego ya por cerrar en línea general mercados, nos vamos al SP500, que la situación también ha sido muy similar, ha superado esa resistencia de la semana pasada en los 4.476 puntos. Es el nivel que hay que vigilar en estos momentos. Si vemos correcciones por debajo de ese nivel, pues podrían prolongarse esas correcciones hasta la zona de los 4.400, pero si vemos que aguanta esa zona, que va a ser muy importante, podríamos volver otra vez de nuevo a niveles de los 4.576. Por tanto, la clave yo creo que está en esa superación que hemos visto en la sesión de ayer, en esa resistencia que teníamos, ¿no?, de la semana pasada. Venga, vamos con las consultas. Samuel, 91-533-1851, 91-533-1851. Mensajes de texto de audio, el WhatsApp 609-224-716, 609-224-716, o consultas también en el chat de nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio, ahí en directo, viendo los gráficos que vamos a analizar esta mañana. Voy con WhatsApp, venga. Análisis de Sabadell, compradas a 1,06 y otra más. Análisis de Grifols, estoy en 11,74. Sabadell y Grifols. Vale, pues nos vamos, si te parece bien, lo primero de todo, pues Sabadell, bien, bueno, muy buen comportamiento. Ya estas últimas correcciones que vimos en las últimas jornadas parece que ya están empezando a terminar, parece que empezamos a ver de nuevo mínimos crecientes, y la zona objetiva ahora mismo para Sabadell, o lo que yo vigilaría, sería la zona del 1,17. Creo que las tenía compradas el oyente a 1,06, si mal no recuerdo. Bueno, bien, para mantener, que vigile sobre todo esa zona del 1,05 como zona de soporte, como zona de stop, pero bueno, en principio parece que la entrada es una buena posición para mantener. De momento yo creo que va a mantener las subidas, y que vigile muy de cerca esa resistencia anterior en el 1,17. Si vemos ahí algún patrón de giro, pues quizás sería momento de quitárselas o plantear una subida del stop por encima del precio de entrada para garantizar, ¿no?, ciertos beneficios o hacer un cierre parcial y demás. Habría que hacer algo de gestión en esos niveles, ¿no?, a partir del 1,17. Luego, en el caso de Grifols, vámonos a Grifols. Vale, aquí lo tenemos. En este caso, pues bueno, lo que estamos viendo es, en principio parece ser lo que es una lateralización después de los impulsos que hemos tenido alcistas. Tenemos que tener muy en cuenta la referencia del 13.74, 13.75, y justamente en el punto en el que nos encontramos ahora mismo, en esa zona de los 12,65, ¿de acuerdo? Ese último nivel, ese último mínimo que hemos tenido en estas jornadas. Si pierde ese 12,65, puede ser una indicación del giro de la tendencia. Por tanto, ya podríamos alcanzar niveles en la zona de los 11,87 o en la siguiente zona de referencia los 10,80. Por tanto, si mantiene, pues bueno, que lo vigile muy de cerca, porque un cierre por debajo de esos 12,67, 12,65 podría ser ya una señal clara de que esa tendencia alcista que generamos, ¿no?, o que mantenemos desde el mes de abril, pues estaría agotada y volverían de nuevo las correcciones. Vale, vamos con un audio. A ver, vamos, ¿lo tenemos o te leo alguna? Venga, te leo alguna. Hola, buenos días, gracias por la ayuda que nos prestáis. Quería preguntar al analista por Semapa, que es del mercado portugués. La tengo hace unos 6 meses y la compré en 13,41, sube un poquito, se va a 14, vuelve a bajar y está ahí y no hay manera, tiene un rango lateral. Y quería saber si considera que se podría deshacer en cuanto más o menos no tuviese pérdidas la posición, y que me recomendase alguna otra empresa para comprar. Si tiene tiempo también, si me puede analizar Penske Automotive, que es del NISE,
y Progressive, que es de el NISE también. Una es de seguros y la otra de automóviles. Las tengo más o menos las dos en el mismo precio que las compré. Si considera que tienen recorrido, sería mejor deshacer y que me recomendase en caso de deshacer a otras empresas para poder comprar. ¿Vale? Gracias, un abrazo. Pues venga. Semapa. Luego Vale, tenemos muy bien. Penske Automotive, Pues, que el ticket de Penske es PAG. En el NISE, Sí, la tengo, y Progressive PGR. Vale. Vale, pues mira, nos vamos directamente con Semapa. A ver, yo realmente, por lo que nos dice, ¿no?, sobre esta acción, dice, la tengo ahí, que entra en beneficio, que entra en pérdida, que está ahí lateralizada, no sé muy bien qué hacer con ella. Vale, bajo mi punto de vista, creo que la acción de momento mantiene una secuencia relativamente alcista, ¿no? Vemos que los mínimos son mínimos crecientes, desde la zona de los 10,70, después marcó un buen soporte en los 11,94, y en estos últimas semanas, últimos meses, vemos que está haciendo un buen soporte en la zona de los 12,74. Por tanto, de momento, yo creo que no debería preocuparnos excesivamente. Si es verdad que, bueno, que quizás la acción está consumiendo bastante tiempo, ¿no?, para ver esas subidas, y debería vigilar la resistencia en los 14,15, ¿no? Por tanto, yo creo que es una acción para mantener. Eso sí, si vemos que el título cae por debajo de los 12,74, pues entonces ya sí quizás sea momento de quitársela. Pero de momento, mientras que respete ese nivel de soporte, yo creo que la acción perfectamente se puede mantener sin ningún tipo de problema. O sea, al fin y al cabo es una cuestión de tiempo. Luego nos decía Penske Automotive, bueno, tiene un comportamiento muy alcista. La verdad que desde 2020, desde prácticamente, ¿no?, el inicio de la pandemia, es una de las compañías de automoción que mejor comportamiento han registrado, pero bajo mi punto de vista lo veo un poco sobrevalorada, o bastante sobrevalorada, diría yo, ¿no? Es digamos, el fenómeno que tuvimos, pues los casos Tesla, los casos pues como Penske también, como NIO y demás, que tuvieron una gran revalorización, ¿de acuerdo? Pero que considero que está algo sobrevalorada. En estos momentos, de hecho, desde un punto de vista más técnico, lo que sí observamos es que sus últimos máximos ya empiezan a ser decrecientes. Por tanto, debe tener en cuenta el último mínimo que se ha establecido en la zona de los 158,23. Si se pierde ese mínimo, hay que salir de las posiciones que se tenga, ¿de acuerdo? Si no tenemos posiciones, yo creo que hay que esperar a que, pues bueno, la acción realice correcciones más importantes para, de nuevo, pues valorar la posibilidad de entradas en largo. Y luego, la tercera, había dicho que era... Si Progressive PGR, Progress Corporation. Progressive Corporation. Vale, vámonos a Progressive. Sí, bueno, bastante volatilidad en el título, aunque bueno, en el largo plazo vemos que el comportamiento es bastante positivo. Sí es cierto que con las últimas subidas que hemos visto ha conseguido, digamos, cerrar ese ciclo bajista en el que se encontraba desde abril de este año, por encima de los 133, 134 dólares. La cuestión aquí es que ahora mismo, pues bueno, tiene una pequeña secuencia bajista y tenemos que valorar, pues, hasta dónde puede llegar esa corrección. Yo, una vez que tengo, digamos, esa confirmación, ¿no?, de la ruptura de ese proceso bajista, superando ese último máximo decreciente en la zona de los 134, esperaría una corrección en torno, pues, a la zona del 50% del retroceso de Fibonacci, aproximadamente la zona de los 124,38 o los 121,31. Para mí eso sí serían opciones o puntos importantes donde se pueden tomar posiciones. Si no queremos entrar dentro de lo que sería la corrección que está haciendo en este momento, lo que tendríamos que hacer ya es intentar buscar compras por encima de su último máximo que ha marcado, ¿de acuerdo? Por encima de los 138 dólares. Así que esas son un poco, yo creo que las dos referencias importantes. O los, por encima de 138, esperar esa subida y esa ruptura que consolide ya esa tendencia alcista, o esperar las correcciones que cubra ese gap que hizo alcista a zonas, pues, de los 124, 125 dólares. Vale. Ahora te leo YouTube, algunas también. Tecnología, que fue noticia de nuevo, Samuel, ayer en Estados Unidos. Dentro de los valores tecnológicos, ¿a cuál le queda recorrido? ¿A cuál no? ¿O no apostaríamos por la tecnología ya? A ver, yo creo que recorrido le queda a todos.
O sea, al final la historia nos demuestra que compañías como Microsoft, Google, Facebook y demás, ¿no? Las grandes tecnológicas americanas han demostrado que recorrido siempre van a tener. Más aún con la situación que tenemos, ¿no? O con la disrupción de la inteligencia artificial, pues yo creo que las tecnológicas tienen mucho futuro. De hecho, nosotros en nuestra cartera llevamos parte tecnológica y no hemos salido de posiciones después de estas correcciones precisamente por eso, ¿no? Porque creemos que tienen mucho recorrido todavía por hacer y que hay todavía compañías, por ejemplo, como Google, que no han alcanzado niveles máximos históricos. Apple también yo creo que lo va a hacer muy bien en los próximos meses. Ahora creo que el 15 de septiembre se presenta el nuevo iPhone 15 también. O sea que en líneas generales yo creo que la tecnología a nivel general, como sector, como industria, siempre va a ser muy importante y siempre va a tener importante recorrido. O sea, para mí es fundamental tener en mi cartera una parte dedicada a la tecnología y sobre todo a las grandes tecnológicas americanas. Vale, pregunta Jordi por O'Reilly Automotive. El ticker de esta es Orly, O-R-L-Y, y también pregunta por KBR. El ticker KBR, K de Kilo, B de Barcelona, R de Roma. Dice que está dentro con algunas ganancias. Dice yo. Vale, bueno, en el caso de O'Reilly Automotive, pues como vemos, ¿no? La tendencia es muy alcista. Sí es cierto que las últimas sesiones ha marcado unos máximos en torno a los 973, 966, ¿no? Y está intentando romper esos niveles de resistencia. Por tanto, yo creo que de momento se debe mantener esas posiciones, pero sí tendría muy en cuenta el último mínimo creciente que ha marcado la zona de los 875 dólares, ¿ok? Si pierde este nivel, pues evidentemente entraríamos en una fase correctiva mayor. Por tanto, vigilando simplemente ese nivel de soporte sería suficiente para mantener los títulos comprados, porque de momento pues la tendencia nos indica que es totalmente alcista, ¿no? Así que bueno, bien, yo lo veo bastante bien. Y luego me comentabas el otro título. K de Kilo, B de Barcelona, R de Roma, KBR. Vámonos. Sí, KBR. Vale. Título que también ha tenido correcciones. Su comportamiento sí es cierto que también sigue siendo muy positivo, clara tendencia alcista. Justamente está pasando, ¿no?, por los mínimos de la directriz y está en una zona en la que hubo un cierto comportamiento lateralizado, por tanto una buena zona de soporte, la zona de los 58,90. Ahora bien, yo aquí en este título lo que esperaría sería una ligera corrección, zonas de los 60,14, quizás 60 dólares incluso, ¿de acuerdo?, para intentar tomar alguna posición alcista. Si no, si queremos ser un poquito más conservadores, pues la referencia que debemos tomar es a esa última resistencia de la sesión de ayer, la zona de los antes de ayer, del lunes, en 61,97, 62 dólares. Si supera ese nivel, pues obviamente tenemos ya iniciado un nuevo impulso alcista, ¿no? Y podemos dar por finalizadas las correcciones en el título. Así con YouTube, Santiago. Pregunta por ASML Holding en Ámsterdam y por Amadeus. Vale, vámonos a ASML Holding en Ámsterdam. Vale. Comportamiento alcista, ¿no?, desde el pasado mes de octubre de 2022. Toda esa secuencia bajista que predominaba pues ya ha sido totalmente rota. Los mínimos siguen siendo crecientes, por tanto una acción bastante sana. Sí es cierto que ha estado jugando, ¿no?, en un nuevo nivel de soporte, una nueva zona de los 592, 590. Por tanto, pues bueno, quizás habría que mantener, o sea, la opción sería mantener, pero vigilaría muy de cerca el siguiente nivel de soporte que tenemos en la zona de los 552, ¿no? Por tanto, pues bueno, si está dentro, pues creo que mantener de momento sería la mejor opción, vigilando ese último nivel de soporte, que es el último mínimo creciente, y si la compañía sigue tirando con fuerza y mantiene esa tendencia alcista en la que se mantiene, pues sin ningún problema, ¿no? Habrá que vigilar ya los niveles de los 698, 697. Por tanto, bien, en líneas generales lo veo bastante bien, una buena idea y no le veo problema. Amadeus. ¿Me decías la otra? Amadeus. Vale, Amadeus, vámonos a Amadeus. También con correcciones, ¿no? Zona de los 63, cotizando en este momento, se mantienen todavía las correcciones. Aquí todavía no lo tengo todavía claro, ¿no? Porque para
entender que comenzamos un nuevo proceso alcista, el título debería superar la zona de los 64,38, que es su último máximo decreciente, ¿no? Dentro de estas correcciones que hemos tenido. La referencia por la parte baja serían los 60,80, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que creo que necesitaríamos superar esos 64 para entender que ya volvemos a entrar en una nueva fase alcista. De momento el título creo que está en una fase de correcciones. Sí es verdad que en el largo plazo, ¿no? En el fondo, la revalorización de Amadeus ha sido muy positiva, ha subido mucho, pero ahora mismo no veo posibilidades de entrada, y si es una opción que tenemos bien comprada, que la tenemos pues desde niveles de los 57, 55 euros por acción, la mantendría y vigilaría muy de cerca el soporte de los 60,80. Venga, a largo plazo para entrar. ¿Qué te parece Inditex, Santander y IAG? Inditex, Santander y IAG. ¿Cuál te gusta más a largo plazo para entrar? Bueno, lo que me gusta más a largo plazo para entrar, quizás Inditex está demasiado arriba en estos momentos como para entrar a medio largo plazo. Creo que debería hacer algunas correcciones para poder tomar posiciones, y si no has tomado posiciones en zona de los 23, 25 euros en Inditex, creo que te lo has perdido. Así de claro, por tanto no es la mejor opción. Santander, me gusta también, o sea, la posibilidad de buscarlo para largo plazo, pero quizás habría que esperar un poquito, ¿no? Yo lo vería mejor si estuviéramos en la zona de los 3 o de los 2,35 aproximadamente, ¿no? Que volviera a esos anteriores niveles de soporte. Pero bueno, para el medio largo plazo sí podría ser Santander una muy buena opción en este momento. Y luego me comentabas, la tercera era, había dicho... IAG. IAG para largo plazo, a mí personalmente de momento no me parece nada atractivo. Sí es verdad que dentro de las tres pues es la digamos la compañía que mayor devaluación ha tenido, ¿no? Y que por tanto teóricamente tendría mayor potencial de revalorización, pero no me parece interesante. Sin embargo, sí le daría un título que para mí, para muy largo plazo, me parece muy interesante, que sería Telefónica, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabéis que no soy gran fan de la acción, ¿vale? Históricamente, pero sí es cierto que desde un punto de vista semanal, ¿de acuerdo? Con gráficos ya de semanas, el título sí está teniendo un comportamiento o está generando un patrón de comportamiento muy interesante para el medio largo plazo, ¿no? En la zona de los 3,23 o en la zona de los 3,50, para mí Telefónica en esos niveles a muy largo plazo, gráficos semanales de mantener 1, 2, incluso hasta 5 años, creo que podría ser una muy buena opción, más que esas tres compañías, ¿no? Pero bueno, si me tengo que quedar con las tres que hemos comentado, yo me quedaría con Santander. ¿Por qué dices que con Inditex hemos perdido el tren? Yo creo que sí. Yo creo que con Inditex hemos perdido el tren, básicamente porque, bueno, hubo muy buenas oportunidades. Yo creo que comprar a 20, a 25 Inditex era una opción muy, muy viable, pero ya yo creo que está bastante sobrevalorada, ¿no? Estamos ya en niveles de los 30 y creo recordar, cotizando hoy, niveles de 35, y bueno, ya estamos prácticamente en máximos, estamos en máximos históricos, ¿no? Prácticamente que registrábamos en 2017-2018. Por tanto, a partir de ahí yo creo que después de la grandísima subida que ha tenido Inditex, a partir de esos niveles de 20-25, a partir de aquí yo creo que ya empezaríamos a ver algunas correcciones, ¿no? Inditex estaba para muy largo plazo en 20-25 euros, en esos niveles. Vale, vamos con un audio. Muy buenos días. Me gustaría, por favor, que el analista me diera su opinión sobre una posible entrada en estos valores. Marshall McLennan, Arthur J. Gallagher y Apple. Muchas gracias y un saludo. La primera, voy a intentar buscarte... Sí, estoy buscando a Arthur. Vale, la primera vez sí me la pueden decir por línea interna, porque no me he quedado yo con... Arthur J. Gallagher, ya la tengo. Es así, ahora me dice la primera y la tercera era Apple. Vale, ahora me dicen la primera. Vale, perfecto.
Vale, pues nada, te comento si quieres. Arthur Gallagher, bueno, pues una tendencia brutal, tendencia muy, muy alcista, un título que se está comportando increíblemente bien. Sí es cierto que, bueno, que ha roto esos últimos máximos históricos en la zona de los 218, no ha hecho apenas ningún tipo de corrección, apenas un pequeño throwback, ¿no?, a esa zona de los 219, 220, y está marcando máximos históricos en 230. Por tanto, bueno, para entrar, yo creo que a lo mejor habría que esperar alguna corrección, ¿no?, ver algún patrón correctivo para incorporarte al título, pero es una acción muy, muy sana, muy fuerte, con una subida muy importante, y creo que, bueno, pues que tiene un gran futuro por delante, ¿no? Siempre puede ser una muy buena opción, pero quizás ahora mismo no sería el momento, ¿no? Yo esperaría correcciones para poder incorporarme. La Apple y la otra era Mars and McLennan Companies, MMC, el ticker. Vale. El NICE. Pues nada, en el caso de Apple, pues yo creo que ya podemos dar por finalizadas las correcciones, ¿no?, que veíamos estas últimas semanas. Ha generado un patrón de giro muy interesante. Vamos a ver si te lo puedo mostrar, que lo tenemos justamente aquí, ¿de acuerdo? Superó esa zona de los 179,65, que era el último máximo decreciente de la caída, ¿de acuerdo? Y con esa superación, después de la corrección, pues como decíamos antes, ¿no?, con ese retroceso de Fibonacci, se apoya en la zona de los 50, o se apoyó en la zona de los 176 y para arriba, ¿no? Por tanto, ese era el punto de entrada. Si queremos ser un poquito, pues eso, más conservadores, ha superado ya los 181,54, que era su resistencia anterior. Por tanto, en esos niveles 181,54, 182 dólares, para mí Apple sería una opción muy, muy viable para incorporar a la cartera, debido a que, bueno, creo que ha finalizado ya ese proceso correctivo en el que se encontraba, ¿no? Y bueno, veremos a ver qué expectativas tiene la compañía también sobre el nuevo iPhone que va a lanzar dentro de poco, y pues bueno, las ventas, ¿no?, que se generen, ya sabéis, en Navidades, y bueno, todo este periodo que ahora pues es de gran consumo, ¿no? Así que bueno, bien, bastante positivo de Apple. Esa zona de los 182, bajo mi punto de vista, puede ser una buena opción de entrada. Y hablábamos la última, el ticket, Mars and McLennan, MMC. Mars and McLennan Companies, que estamos hablando de una compañía de servicios profesionales. Eso es. Bueno, pues bien, ha superado una zona de resistencia muy importante, por encima de los 176, 177 dólares, con ese, bueno, un patrón, ¿no?, de continuación, un patrón de consolidación, y vamos... No sé cuál sería la proyección, o no sé cuál sería su precio objetivo. Vamos rápidamente a medir cuál sería esa zona objetiva para los precios que tenemos actualmente, ¿no?, dentro de ese rango. Y pues vamos a ver si lo podemos trasladar. Sí, pues bueno, para mí precio objetivo en estos momentos sería la zona de los 211 dólares. Está más o menos a un 50% del recorrido para alcanzar, digamos, ese precio objetivo, teniendo en cuenta el patrón técnico de consolidación que nos ha marcado previamente. Por tanto, pues bueno, yo creo que todavía tiene algo de recorrido hasta esa zona de los 210, 211 dólares. A partir de ahí ya, pues bueno, entramos en una fase de indecisión, ¿no? Es subida libre, que es algo muy positivo, por supuesto, para una compañía, pero quizás para el inversor, para entrar en esos niveles ya sea excesivo, ¿no? Habría que esperar correcciones y buscar otro tipo de patrones de giro. Samuel, te dejo mirando durante el boletín estos valores. Academy Sports Outdoor, es ASO, las tiene compradas a 62 dólares, presenta resultados mañana, nos dice este oyente. Y hablábamos ahora de tecnología, te preguntaba yo, y me contestabas ahora justo por Apple. Pues pregunta un oyente si Apple, Intel o Nvidia. Me dices cuál de las tres te gusta más, Apple, Intel o Nvidia. ¿Vale? Ahora me cuentas, después del boletín informativo. Perfecto. Hasta ahora. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716.